Hay cosas que uno nunca espera encontrar en su propio hogar. Como aquel jueves por la noche, cuando regresé temprano del trabajo. Había una tormenta eléctrica, el tipo de noche en la que prefieres estar en casa, con una copa de vino, viendo una película con tu pareja. Pero cuando abrí la puerta, no escuché ni la televisión ni el sonido familiar de Mía cantando mientras cocinaba. En su lugar, oí risas. Risitas ahogadas, como si alguien intentara contenerse. Venían del jardín trasero. Nuestra casa tiene un patio amplio, rodeado de altos muros que garantizan privacidad, pero también esconden secretos. Me acerqué en silencio, dejando el maletín en la entrada. La lluvia caía fuerte, pero las risas persistían, entremezclándose con el ruido de las gotas. Cuando llegué al ventanal que daba al jardín, mi corazón se detuvo. Allí estaba Mía, junto a otro hombre, sentados bajo el porche, iluminados solo por las luces cálidas que ella había colgado el verano pasado. Estaban demasiado cerca. Las risas cesaron de repente, como si hubieran percibido mi presencia. Él giró la cabeza primero, y sus ojos se encontraron con los míos. Mía, al darse cuenta, palideció. El tipo, un hombre que no reconocí, se puso de pie apresuradamente. «Juan», dijo ella, con un tono que intentaba sonar casual, pero no lo lograba. No respondí. Mis ojos alternaban entre ellos, tratando de juntar las piezas de lo que estaba viendo. El hombre, incómodo, dio un paso hacia atrás, murmurando algo inaudible antes de apresurarse a salir por la puerta lateral del jardín. No pregunté quién era. No hice un escándalo en ese momento. Solo me quedé allí, de pie bajo el marco de la puerta, observando cómo la lluvia comenzaba a mojar el suelo donde él había estado. Mía se acercó, intentando explicar. Pero yo no quería explicaciones, no aún. Espero que tengas algo mejor que decir que no es lo que parece, dije finalmente, mi voz más fría de lo que esperaba. La expresión en su rostro lo decía todo. Ella sabía que yo no me lo creería, fuera lo que dijera. Esa noche fue solo el comienzo. Una grieta había aparecido en nuestra vida perfecta, y yo estaba a punto de descubrir qué tan profunda era. Después de que aquel hombre desapareciera bajo la lluvia, dejándonos a Mía y a mí solos en el porche, el silencio se convirtió en una cuerda tensa a punto de romperse. Mía se quedó de pie, cruzándose de brazos como si intentara protegerse de algo. Pero no era del frío ni de la lluvia, era de mí. ¿Vas a decir algo, Juan?, preguntó finalmente, con un tono que bordeaba la impaciencia más que la culpa. Cerré la puerta detrás de mí y avancé hacia ella despacio, sin prisa, midiendo cada paso. Vi cómo su postura cambiaba sutilmente, los hombros ligeramente tensos, el leve movimiento de sus ojos buscando una salida en caso de necesidad. Era una mujer lista, siempre lo había sabido, pero esta vez no estaba lidiando con un hombre distraído. ¿Quién era?, pregunté, directo, sin rodeos. Ella levantó una ceja, sorprendida quizás por mi frialdad. O tal vez porque esperaba una reacción más visceral, más desesperada. Mía siempre había sido buena para manejar a las personas, y parte de su encanto estaba en su capacidad para desestabilizar con sus respuestas. Un colega del trabajo, respondió, como si aquello fuera suficiente. ¿Un colega?, repetí, manteniéndome firme, sin un ápice de duda en mi voz. No iba a caer en su juego de minimizar la situación. Ella se encogió de hombros, caminando hacia el interior de la casa como si aquello fuera una conversación más. Yo no la seguí. Me quedé donde estaba, observándola moverse con la confianza de quien cree tener el control. ¿Por qué estaba aquí, Mía?, pregunté finalmente. Porque me ayudó con unos documentos del trabajo, nada más. ¿Qué pasa contigo, Juan?, dijo, girándose hacia mí con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Desde cuándo tienes este lado celoso?
Eso casi me hizo reír. Celoso no era la palabra, ni siquiera estaba cerca. No era celoso, era cauteloso. Me acerqué a ella, parándome a pocos pasos, lo suficiente para que tuviera que levantar la mirada para encontrarse con mis ojos. No me jodas, Mía. Ni tú eres tan estúpida como para creer que voy a tragarme eso, ni yo soy tan ingenuo como para aceptar que un colega viene a tu casa en mitad de una tormenta para reírse contigo bajo el porche. Así que te lo pregunto de nuevo, ¿quién era? Por un momento, pensé que su máscara se quebraría. Sus ojos brillaron con algo entre desafío y cálculo. Pero, como siempre, se recuperó rápido. ¿Quieres montar una escena? Preguntó con un tono frío, casi aburrido. Porque si es así, avísame para ir preparando las palomitas. Lo que hizo después fue lo que me confirmó que estaba lidiando con alguien que jugaba un juego mucho más peligroso del que me había dado cuenta hasta ese momento. Mía no intentó justificar nada más, ni se molestó en suavizar las cosas. Se dirigió a la cocina, abrió el frigorífico, sacó una botella de vino y comenzó a servirse una copa. ¿De verdad te importa quién era, Juan? Dijo finalmente, mirándome por encima del borde de su copa antes de beber un sorbo. ¿O es solo tu orgullo herido hablando? No respondí de inmediato. No porque no tuviera que decir, sino porque estaba observándola, estudiándola. Mía no se parecía a la mujer con la que me había casado. O tal vez siempre había sido así, pero yo no había querido verlo. Mi orgullo está bien, gracias por preocuparte, dije finalmente, con la voz controlada. Lo que me importa es saber cuánto de lo que hemos construido es real y cuánto es solo una fachada. Ella rió, una risa breve y amarga. ¿Fachada? Por favor, Juan, no te pongas melodramático. Me acerqué a la mesa de la cocina, colocando mis manos sobre el respaldo de una de las sillas mientras la miraba fijamente. Tienes razón, Mía, no soy de los que se montan telenovelas. Pero sí soy de los que averiguan lo que necesitan saber, y créeme, lo voy a saber. Esa última frase la descolocó, aunque intentó disimularlo. Dejó la copa en la encimera y me enfrentó directamente, cruzándose de brazos. ¿Qué vas a hacer, Juan? ¿Seguirme? ¿Contratar a alguien para que me espíe? Adelante, haz lo que quieras. Pero, si me preguntas, suenas como un paranoico. Su descaro casi me hizo perder la calma, pero lo usé a mi favor. No iba a darle la satisfacción de verme desmoronarme. Paranoico no. Precavido, que es distinto, respondí. Sin esperar una respuesta, me dirigí a la habitación. No porque estuviera huyendo, sino porque sabía que, si la conversación continuaba, ella intentaría ganar terreno emocional. Y esa noche no iba a ser para eso. Cuando llegué a la habitación, cerré la puerta detrás de mí y saqué mi teléfono. No iba a hacer lo típico de revisar mensajes o llamadas, sabía que Mía era mucho más lista que eso. Lo que hice fue otra cosa, llamé a un contacto, alguien que me debía un favor y que tenía los recursos para obtener información de manera discreta. No iba a confrontar a Mía hasta tener algo sólido. Esa noche, mientras ella dormía plácidamente en la habitación de invitados, supe que algo más profundo estaba pasando. No solo se trataba de un hombre en el porche. Había algo en su actitud, en su desafío, que me decía que esto no era un simple desliz. Y si ella quería jugar, estaba dispuesto a jugar también. Pero con mis reglas. A la mañana siguiente, el clima había cambiado, el aire era fresco, limpio, como si la tormenta de anoche se hubiera llevado algo más que la suciedad del suelo. Sin embargo, dentro de la casa, la atmósfera seguía cargada. Mía estaba en la cocina cuando bajé, vestida con un conjunto impecable, como si nada hubiera ocurrido. Había tostadas en la mesa, café recién hecho y su rostro mostraba esa mezcla de serenidad y confianza que solía admirar, pero que ahora me ponía en alerta.
Me senté frente a ella, despacio, tomando la taza que había preparado. No había prisa, el silencio hablaba por sí solo. Ella me observó por un momento, arqueando una ceja como si esperara que yo comenzara, pero no lo hice. Le dejé sentir el peso del silencio, incómodo para cualquiera menos para mí. Finalmente, Mia rompió el hielo, con ese tono calculador que siempre usaba cuando quería sacar ventaja de una situación. ¿Vamos a fingir que no pasó nada o prefieres una charla intensa antes de ir al trabajo? Preguntó, con una sonrisa pequeña, casi burlona. No vamos a fingir nada, respondí, sin levantar la mirada del café. Pero tampoco voy a hacer lo que esperas. Eso la desconcertó, aunque intentó disimularlo. Mia estaba acostumbrada a llevar las riendas en cualquier discusión, a manipular la narrativa a su favor. Pero esa mañana, yo tenía otros planes. Mira, Juan, dijo finalmente, dejando la taza en la mesa con un leve golpe. Ya sé en lo que estás pensando, y es absurdo. Lo que viste anoche no tiene la importancia que le estás dando. Claro que no, respondí, dejando la taza en la mesa con un gesto lento y deliberado. Porque tú decides que tiene importancia y que no, ¿verdad? Es un malentendido. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que soy culpable de algo? No lo soy. Me incliné hacia adelante, acercándome lo justo para que nuestras miradas se encontraran. Ella sostenía su posición, desafiante, pero yo podía ver las grietas. Quiero que me digas la verdad, Mia. Sin rodeos, sin trucos. Pero ya sabemos que eso no va a pasar, ¿cierto? Porque eso sería admitir que no eres tan buena manejando tus mentiras como crees. Sus ojos brillaron de furia contenida. Era una reacción que esperaba. Mia detestaba que alguien la confrontara, menos aún que la desafiara de manera directa. Pero antes de que pudiera responder, continué. Anoche decidí que no voy a jugar a tus reglas. Si crees que puedes manipular esta situación como haces con todo el mundo, estás subestimándome. Ella soltó una risa seca, como si intentara retomar el control. ¿Subestimarte? Vamos, Juan. Si alguien aquí está dramatizando, eres tú. Lo que pienses me da igual, Mia. Lo único que importa es lo que voy a hacer al respecto. Ah, sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Espiarme? ¿Interrogarme? Preguntó, cruzándose de brazos con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Me levanté despacio, dejando el respaldo de la silla crujir bajo la presión. Caminé alrededor de la mesa hasta quedar justo detrás de ella. Mia no se movió, pero su postura cambió ligeramente. Sabía que mi presencia cercana la ponía en guardia, lo cual era exactamente lo que quería. No necesito hacer nada tan básico como espiarte. Tú sola te desenmascaras, dije al oído, antes de apartarme y dirigirme a la puerta. Pero ten algo claro, Mia, ya sé más de lo que crees. Me giré justo antes de salir y la vi inmóvil, sus labios tensos, su mirada fija en la mesa. No dijo nada, y tampoco yo lo necesitaba. No buscaba una confesión, ni una escena de arrepentimiento, solo quería que supiera que el control que creía tener se estaba desmoronando. Esa misma tarde, llamé a Andrés, el contacto que había activado la noche anterior. Andrés no era un simple investigador privado, era alguien que sabía moverse en las sombras, encontrar conexiones donde nadie más miraba. No me interesaba saber con quién estaba Mia o qué hacía en su tiempo libre. Eso ya lo intuía. Quería algo más profundo, conocer las verdaderas razones detrás de su comportamiento, las motivaciones ocultas que la llevaban a actuar como lo hacía. El informe preliminar llegó antes de lo esperado. No era lo que esperaba, pero tampoco me tomó por sorpresa. Mia había estado moviendo dinero de nuestra cuenta conjunta a otra a su nombre. Pequeñas cantidades, lo suficiente para no levantar sospechas, pero constantes. Eso,
combinado con sus recientes movimientos sociales, pintaba un cuadro claro. No solo estaba jugando conmigo emocionalmente, sino también planeando algo más grande. Esa noche, cuando volví a casa, ella estaba en la sala, como si me estuviera esperando. Pero esta vez, su actitud era diferente. No había la confianza habitual, sino algo más frío, más calculador. ¿Ya terminaste de hacerte el detective?, preguntó, sin mirarme directamente. Por ahora, respondí, sentándome frente a ella. Ella rió suavemente, pero su tono era ácido. Sabes, Juan, podrías haber venido a mí en lugar de jugar a los espías. ¿Y qué habría ganado? ¿Otra mentira bien ensayada? Podrías haber ganado tiempo. Eso me llamó la atención. Su tono era directo, casi amenazante, como si supiera algo que yo no y quizás era cierto, pero no iba a darle el gusto de verme tambalear. El tiempo no es algo que tú controles, Mía, dije con calma. Pero sigue intentándolo, porque yo ya tengo claro lo que voy a hacer. Ella me miró fijamente, como si intentara leerme, entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Pero esa batalla ya la había perdido, y lo sabía. Esa noche, mientras ella se encerraba en su habitación, yo me senté en el escritorio del estudio. Había mucho por hacer, y Mía había subestimado una cosa, mi paciencia. Porque, al final, no se trataba de si yo ganaría, sino de cuándo. Los días siguientes pasaron como un tablero de ajedrez en el que cada movimiento contaba. Mía, fiel a su estilo, no intentó suavizar la tensión que había entre nosotros. Se movía por la casa con esa arrogancia fría, como si no hubiera nada que temer. Pero no era estúpida, sabía que algo estaba ocurriendo bajo la superficie. Eso era justo lo que yo quería. Mis sospechas iniciales sobre su manipulación financiera se confirmaron rápidamente. Andrés me entregó un informe más completo. Mía no solo había abierto una cuenta secreta, también había estado comprando propiedades pequeñas a nombre de una empresa ficticia. Una maniobra típica de alguien que prepara una escapatoria, o peor, que busca deshacerse de la otra parte antes de que ésta pueda reaccionar. Lo interesante fue lo que encontré en esas transacciones, un patrón que apuntaba a un hombre llamado Rubén Loza. No era casualidad. Rubén había trabajado con Mía en el pasado, pero no lo había mencionado en años. Ahora quedaba claro por qué. Rubén era más que un hombre en su historia laboral, era su cómplice. No me limité a obtener información, actué rápido. Rubén era un tipo confiado, el tipo de persona que cree que sus planes son tan ingeniosos que nadie podrá descubrirlos. Lo encontré en una cafetería que visitaba regularmente. No necesitaba seguirlo por días, Andrés era bueno en lo suyo y sabía exactamente dónde encontrarlo. Cuando me acerqué a su mesa, él levantó la mirada con una mezcla de confusión y desdén, como si no pudiera entender por qué un desconocido lo estaba interrumpiendo. Rubén Loza, ¿cierto?, dije, sentándome frente a él antes de que pudiera responder. ¿Te conozco?, preguntó, claramente irritado. Todavía no, pero eso va a cambiar. Su expresión pasó del desdén a la cautela. Moví una carpeta hacia él, colocándola en la mesa sin soltarla. Esto es lo que sé sobre ti, Rubén. Y créeme, es mucho más de lo que te gustaría que alguien supiera. Él intentó mantener la compostura, pero su mirada delató el nerviosismo. No sé de qué hablas. Claro que sabes. Mi voz era firme, sin rastro de duda. Eres el hombre detrás de las propiedades que Mía ha estado comprando, el que la ayuda a mover dinero como si nadie estuviera mirando. La mención de Mía lo descolocó por completo. Intentó reír, pero sonó forzado. ¿Y qué? No hay nada ilegal en lo que hacemos. Todavía no, admití. Pero no hace falta que sea ilegal para que cause problemas. Abrí la carpeta y comencé a mostrarle los documentos, transferencias bancarias, contratos, correos electrónicos.
Cada pieza de información era una prueba de que Rubén no era tan cuidadoso como creía. Esto es lo que va a pasar, Rubén. Vas a decirle a Mía que el trato está cancelado. No importa qué excusa uses, pero quiero que sea creíble. ¿Y por qué haría eso?, preguntó, aunque su voz ya no tenía la misma confianza de antes. Me incliné hacia él, asegurándome de que entendiera lo que estaba en juego. Porque si no lo haces, estas pruebas terminan en manos de alguien que sí sepa qué hacer con ellas. ¿Te suena la unidad de delitos financieros? ¿O tal vez tu esposa? El color abandonó su rostro en un instante. Sí, había leído su expediente, sabía que tenía mucho más que perder que Mía. Rubén asintió lentamente, incapaz de sostener mi mirada. Bien. Ahora, quiero que cortes toda comunicación con ella. Si intentas advertirle, lo sabré. Y si eso pasa, este acuerdo se anula. No esperé una respuesta. Me levanté, recogí la carpeta y me marché, dejando a Rubén sentado allí, derrotado. Esa misma noche, volví a casa antes de lo usual. Mía estaba en la sala, con su teléfono en mano, cegaramente enviando uno de sus mensajes calculados. Cuando me vio entrar, dejó el teléfono a un lado y me miró con esa sonrisa falsa que había llegado a detestar. Llegas temprano, qué raro en ti, dijo con tono burlón. Los cambios son buenos, respondí, manteniendo mi mirada fija en la suya. Ella arqueó una ceja, como si intentara descifrar mi estado de ánimo. ¿Todo bien? Pareces diferente. Me acerqué, deteniéndome justo frente a ella. Todo está perfecto. Solo espero que tú también estés preparada para algunos cambios. Su sonrisa se desvaneció lentamente y pude ver el miedo asomarse detrás de su fachada segura. ¿Qué significa eso? No respondí. En lugar de eso, me dirigí a nuestra habitación, dejándola con la incertidumbre. Sabía que esa pequeña semilla de duda crecería y la mantendría en vilo. Durante los días siguientes, vi cómo su comportamiento cambiaba. Intentaba actuar normal, pero yo sabía que estaba nerviosa. Las llamadas que solía hacer en privado disminuyeron, y su actitud conmigo era más cuidadosa, casi como si intentara medir cada palabra. Finalmente, una noche, cuando estábamos cenando, no pudo contenerse más. ¿Qué estás planeando, Juan?, preguntó, con una mezcla de frustración y miedo en su voz. Dejé el tenedor sobre el plato, tomando un sorbo de vino antes de responder. Nada que no te merezcas, Mía. Su rostro se endureció, pero no dijo nada más. Y supe que, por primera vez, se sentía realmente acorralada. No había terminado con ella, ni mucho menos. Pero ese era solo el principio. La paciencia es un arma, y yo sabía cómo usarla. Pasaron 4 días desde mi encuentro con Rubén. Había observado cómo Mía, más nerviosa de lo que intentaba aparentar, revisaba su teléfono cada pocos minutos. El cambio en su comportamiento era evidente, menos risas cínicas, menos provocaciones calculadas. Sabía que esperaba algo, quizás noticias de Rubén o una confirmación de que sus planes seguían en marcha. Pero lo único que encontraba era silencio, y eso la estaba destruyendo. La noche del 5.º día, decidí que era el momento de hablar. Mía estaba sentada en la sala, con un vaso de vino en la mano y su laptop abierta. Fingía trabajar, pero su mirada perdida en la pantalla me decía que su mente estaba en otra parte. Entré en la habitación, cerrando la puerta detrás de mí con un sonido firme que llamó su atención. Tenemos que hablar, dije sin rodeos, dejando claro que esta vez no había espacio para excusas ni distracciones. Ella me miró, levantando una ceja, intentando recuperar algo de su antigua actitud desafiante. ¿Sobre qué, Juan?, preguntó con una sonrisa que no alcanzó a disimular el leve temblor en su voz. Sobre ti, sobre mí, sobre esta farsa que has intentado mantener, respondí,
sentándome frente a ella. Su expresión cambió sutilmente, pero no habló. Era lista. Sabía que cualquier palabra equivocada en este punto podría ser usada en su contra, así que optó por el silencio, esperando que yo hiciera el primer movimiento. Sé todo, Mía, continué, cruzando los brazos mientras la miraba fijamente. Sé sobre Rubén, sobre las propiedades, las transferencias. Todo. Por un breve instante, la vi dudar. Pero en lugar de romperse, lo que hizo fue digno de admirar en su retorcida manera de ser. Soltó una risa baja, casi burlona, antes de llevarse el vaso a los labios. ¿Y qué? Dijo finalmente, apoyándose en el respaldo del sofá con una actitud que pretendía ser relajada. ¿Es esto una especie de interrogatorio, Juan? No necesito interrogarte. Ya tengo las respuestas, dije, sin alterarme ante su provocación. Lo que quiero saber ahora es algo más simple. ¿Por qué? Ella inclinó la cabeza, como si estuviera considerando cómo responder. Pero en lugar de una explicación, lo que ofreció fue un ataque. ¿Por qué? Repitió, con un tono cargado de sarcasmo. Quizás porque estoy cansada de esta vida aburrida. Quizás porque tú no eres tan interesante como crees. No reaccioné. Sabía que intentaba provocarme, empujarme hacia una discusión emocional que le diera la ventaja. Pero yo no iba a caer en eso. ¿Así que aburrimiento? Pregunté, manteniendo mi voz calmada. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Qué más necesitas saber, Juan? Respondió, encogiéndose de hombros. No todos estamos hechos para conformarnos con lo mismo día tras día. Interesante, dije, levantándome de mi asiento y acercándome al sofá donde ella estaba sentada. Porque tú tampoco pareces ser el tipo de persona que piensa mucho en las consecuencias. Su rostro perdió algo de color, pero aún mantenía la postura. ¿Consecuencias? Preguntó, intentando sonar despectiva. ¿Vas a darme una lección, Juan? ¿Eso es lo que estás planeando? No, respondí, inclinándome ligeramente hacia ella. No voy a darte una lección, Mía. Pero sí voy a asegurarte de que entiendas lo que viene a continuación. Le entregué un sobre que había tenido guardado en el bolsillo interior de mi chaqueta. Ella lo tomó con cautela, como si esperara que fuera una trampa. Cuando lo abrió y vio el contenido, su expresión finalmente cambió. ¿Qué demonios es esto?, preguntó, sosteniendo los papeles con una mezcla de incredulidad y rabia. Es una copia de las transferencias, los documentos de tus propiedades y una carta dirigida al departamento legal de la empresa donde trabaja Rubén, expliqué, cruzando los brazos mientras la miraba fijamente. Todo listo para enviarse, en caso de que intentes algo estúpido. Mía me miró como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Por primera vez desde que comenzó este juego, parecía darse cuenta de que había perdido el control. «Bastardo», dijo entre dientes, su voz cargada de veneno. Tal vez, admití, encogiéndome de hombros. Pero soy un bastardo que sabe lo que hace, Mía. Ella se levantó de golpe, lanzando los papeles al suelo. ¿Qué quieres, Juan? ¿Quieres que me arrodille y te pida perdón? No. No me importa lo que hagas, siempre y cuando entiendas que esto se acabó. ¿Y qué vas a hacer? ¿Divorciarte?, preguntó, riéndose de nuevo, aunque esta vez su risa sonaba forzada. ¿Vas a arruinar nuestra vida por esto? Nuestra vida ya estaba arruinada, Mía. Lo único que estoy haciendo es limpiar el desastre. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Finalmente, ella habló, con un tono más bajo pero igual de cortante. No vas a ganar, Juan. No necesito ganar. Solo necesito que te quedes fuera de mi camino. Esa fue la última palabra. Dejé la habitación antes de que pudiera responder. Sabía que no había terminado,
pero también sabía que ella entendía lo que había en juego. Había perdido la partida, y yo tenía las piezas para asegurarlo. La guerra había terminado. Lo único que quedaba era el cierre. El día que llegó el abogado, Mia lo esperaba con una sonrisa. No era una sonrisa de cortesía, ni una de disculpa. Era una sonrisa desafiante, como si la simple idea de que yo pudiera tomar la delantera le resultara absurda. Me di cuenta en ese instante de que, incluso ahora, ella creía que tenía algunas bajo la manga. Estaba equivocada. El abogado, Luis Moreno, era un hombre al que yo había contratado después de semanas de buscar al más implacable en el negocio. Era conocido por su enfoque quirúrgico en casos como el nuestro. Mientras Mia y yo nos sentábamos en lados opuestos de la mesa en el comedor, Moreno colocó una carpeta gruesa frente a cada uno. Esto cubre las condiciones iniciales del divorcio, señora, dijo Moreno, dirigiéndose a Mia con la neutralidad de alguien acostumbrado a manejar conflictos sin inmutarse. ¿Divorcio?, repitió ella, con una risa incrédula mientras miraba hacia mí. ¿Es esto tu gran plan, Juan? No es un plan, Mia. Es un hecho, respondí, manteniendo mi tono calmado mientras abría mi carpeta. Ella no se molestó en leer el documento. Lo apartó de un empujón y se recargó en su silla, cruzándose de brazos como si el mero acto de negarse a interactuar invalidara todo lo que estaba ocurriendo. Esto es una pérdida de tiempo, dijo finalmente, mirando al abogado. No voy a firmar nada. Moreno no reaccionó. Solo abrió una página específica en el documento que había dejado frente a ella y deslizó un bolígrafo con calma. Tiene derecho a no firmar. Sin embargo, mi cliente ha incluido documentación que justifica una demanda de divorcio unilateral basada en pruebas de malversación y fraude dentro de la relación matrimonial. Eso captó su atención. Su postura cambió, sus ojos buscaron rápidamente algún punto en los documentos. ¿Fraude?, preguntó, mirando entre Moreno y yo. ¿De qué demonios estás hablando? Tomé la palabra antes de que el abogado pudiera responder. De tus transferencias bancarias, de las propiedades que compraste con dinero compartido, de los contratos que vinculaban a Rubén contigo. Todo eso es fraude matrimonial. Mia se quedó en silencio por un momento, evaluando lo que acababa de oír. Luego, como siempre, intentó recuperar el control. ¿Crees que esto va a sostenerse en un tribunal?, preguntó, su tono burlón apenas enmascarando su nerviosismo. No tienes idea de lo que estás haciendo, Juan. Sí lo tengo, Mia, respondí, inclinándome ligeramente hacia adelante. Y no me importa si intentas pelear esto. Lo único que vas a conseguir es que el desastre sea público. Sabía que esa era su debilidad. Mia vivía por las apariencias. Le importaba lo que la gente pensara de ella, de nosotros, de nuestra perfecta vida juntos. Sabía que la amenaza de una exposición pública era su talón de Aquiles. ¿Y qué vas a ganar tú con esto?, preguntó, su voz cargada de veneno. ¿Dinero? ¿Venganza? Voy a ganar mi libertad, Mia. Eso es suficiente. Qué noble, respondió, con una sonrisa fría. Pero no olvides que yo también puedo hablar. ¿Qué crees que pasará cuando empiece a contar mi versión de las cosas? Que nadie va a escucharte, dije con tranquilidad. Porque ya lo he pensado todo. Abrí mi propia carpeta y saqué un segundo documento. Era una copia de la carta que había preparado para enviar al lugar de trabajo de Rubén. También contenía las pruebas de su relación con Mia, de las propiedades que compartían y de los recursos que habían desviado. Se la pasé sin decir una palabra. Ella no la tocó. Solo la miró como si fuera una bomba a punto de explotar. Esto no es solo sobre nosotros, Mia. Es sobre cómo manejaste todo. Y si quieres seguir peleando, serás tú quien pierda más. El silencio que siguió fue casi tangible.
Por primera vez, vi a Mía desmoronarse, aunque solo fuera un poco. Su actitud desafiante se agrietó lo suficiente como para que entendiera que finalmente había llegado a su límite. ¿Qué quieres, Juan?, preguntó, su voz más baja, pero aún llena de resentimiento. Ya lo dije, libertad. Ella se levantó de la mesa, dejando los documentos donde estaban, y salió de la habitación sin decir más. Moreno y yo intercambiamos una mirada. ¿Cree que volverá con un acuerdo?, preguntó el abogado. Lo hará, respondí, sin dudarlo. Porque sabe que no tiene otra opción. Y tenía razón. 2 días después, recibí un mensaje de Mía diciendo que aceptaba las condiciones. No hubo disculpas, ni intentos de reconciliación, ni siquiera insultos. Era solo una aceptación fría y calculada. El proceso de divorcio fue rápido, al menos para los estándares legales. Mía no volvió a intentar contactarme fuera de lo estrictamente necesario. Sabía que, cualquier movimiento en falso, podía costarle mucho más. Cuando el juez firmó los papeles finales, sentí una calma que no había experimentado en meses. No fue satisfacción, ni alegría. Fue algo más simple, la certeza de que había recuperado el control de mi vida. Mía se fue de la casa poco después. No tuve interés en saber a dónde, ni con quién. Lo único que me importaba era que ya no formaba parte de mi vida. Esa noche, me senté en el comedor vacío, el mismo lugar donde todo se había resuelto. No había necesidad de celebrar, ni de reflexionar. Había ganado la batalla, pero no era una victoria para disfrutar. Era solo un nuevo comienzo.